le dijeron: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. En la medida que hemos ido avanzando por este capítulo 3 del Evangelio de Marcos, recordará que vimos ya en el versículo 21 la actitud de la familia del Señor Jesús, su familia cercana, hablando específicamente de su madre y de sus hermanos, quienes pensaban que el Señor Jesús estaba loco y por eso tomaron la decisión de ir y llevarlo de regreso a casa, para que no anduviera poniendo en vergüenza a la familia, pues ellos verdaderamente pensaban que el Señor estaba fuera de sí. Cuando pasamos por ese pasaje, recordará que mencionamos que esa es una de las características del Evangelio de Marcos, y es que muestra realmente cuál fue la actitud de la familia de Jesús durante su ministerio. Y la razón era fundamentalmente teológica, porque sucedió que durante la primera generación de cristianos, que es cuando se escribió este Evangelio de Marcos, había una disputa dentro de las iglesias, y es que la familia del Señor Jesús, por el hecho de ser familia del Señor, querían tener cierta influencia sobre las diversas iglesias que se habían formado. Eso cobraba mayor fuerza por el hecho que allá en Jerusalén la cabeza principal de la iglesia era Santiago, quien era uno de los hermanos del Señor Jesús. Pero la iglesia de Jerusalén tenía su manera de entender el Evangelio. Ellos creían en Jesús como Salvador, pero al mismo tiempo seguían guardando la ley de Moisés. Es decir, esa combinación entre fe y obras que Pablo tantas veces rechazó. Las comunidades que redactaron este Evangelio de Marcos, las iglesias cristianas que redactaron este Evangelio, eran de una línea más paulina, y por lo tanto veían el aprovechamiento que hacía la familia del Señor Jesús como un elemento del cual tomarse para ejercer influencia sobre las iglesias como nocivo. Y por eso es que al redactar este evangelio mencionamos cómo Marcos deja muy mal parada a la familia del Señor Jesús, y usted lo puede ver en este pasaje, cosa que ya había dicho, pero lo estoy repitiendo para ubicarnos. En el versículo 21 dice claramente que la familia del Señor venía a buscarlo porque pensaban que él estaba fuera de sí. Pero inmediatamente después de eso es cuando viene el ataque de los maestros de la ley, quienes acusan a Jesús de echar fuera demonios por el poder de Belcebú. Vea qué fuerte el señalamiento que los maestros de la ley le hacían al Señor Jesús. Pero Marcos lo coloca
en esa porción donde el Señor Jesús está enfrentando conflictos, pero el primer conflicto fue con su familia. Ahora lo tiene con los maestros de la ley, a los cuales responde de la manera que ya lo estudiamos. Pero ahora, al llegar al versículo 31, de nuevo aparece la familia de Jesús tratando de sacarlo de ahí y llevárselo, porque pensaban que él estaba loco. Entonces vea, es como que si fuera un cuadro donde la pintura central nos presenta la grave acusación que hacen los maestros de la ley, diciendo que el Señor echaba fuera demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Tan grave era el rechazo del evangelio que ellos estaban haciendo, que el Señor les dijo que ese era el pecado imperdonable, el rechazo del evangelio. Pero ese cuadro de esa confrontación tan dura, el marco en el cual se presenta es los dos relatos de la oposición que la misma familia del Señor Jesús le ofrecía al Señor. Visto desde esa perspectiva, es realmente fuerte lo que el Evangelio de Marcos está señalando en torno a la familia del Señor Jesús, porque lo está poniendo a ese nivel, al nivel de oposición de los maestros de la ley que lo acusaban de ser un instrumento de Belcebú. Habiendo ya recordado ese cuadro y por qué el Evangelio de Marcos está contando estas cosas, veamos ahora lo que sucede. Dice el versículo 31, en eso, y cuando dice en eso se refiere a que el Señor apenas acababa de decir lo que estudiamos en la última ocasión, cuando les habló de el hombre fuerte que solamente si se le ata, el ladrón puede robar su casa. Y luego habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que explicamos es la resistencia a creer al Evangelio. En eso, dice el versículo 31, en eso estaba el Señor, de eso estaba hablando, cuando llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Pero vea esto, se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. Es fácil imaginar esa escena. Llega la madre y los hermanos del Señor Jesús, pero no entran a la casa en la cual él estaba, porque dice que había muchas personas alrededor del Señor. Ellos se quedaron fuera de la casa y comenzaron a llamar al Señor para que saliera y fuera donde ellos estaban. Marcos utiliza el espacio y los movimientos en el espacio de una manera simbólica dentro de su evangelio, que es otra de las características de este evangelio. Pero la familia del Señor hoy le está pidiendo que salga, porque ellos están afuera. Pero le están pidiendo al Señor que salga porque ellos quieren hablar con él. En realidad lo que quieren es llevárselo, porque pensaban que él estaba fuera de sí. Ahora, quiero que piense esto. Si usted lee la Biblia, está familiarizado con los evangelios, usted sabrá esta verdad. Y es que el Señor siempre llamaba a las personas para que vinieran a él.
les decía, sígueme, o tomaba a sus discípulos y les decía, pasemos del otro lado del lago. Pero siempre él era el que estaba llamando a las personas hacia él, o las personas siguiéndolo a él por el camino. Usted no va a encontrar en los evangelios que el Señor se haya sometido a alguna cosa que otra persona le dijera. No hubo una ocasión en la cual ningún personaje llegara con el Señor y le dijera, Señor, mira, ven para acá, o ven conmigo, o sígueme, o que le dijera, ve a tal lugar, o ve a cual otro lugar. Al Señor nunca lo movieron. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, se habla de cómo los hermanos del Señor, donde vuelven a aparecer como incrédulos y hasta burlones hacia el Señor, le dicen, todo aquel que se quiere dar a conocer tiene que ir a Jerusalén. Así que si tú te quieres dar a conocer, ve a Jerusalén. Pero el Señor les dijo, si ustedes quieren ir, vayan ustedes, pero yo no voy, porque mi hora aún no ha llegado. Y él no se movió. Él esperó a que fuera el momento que el Padre quería para que él fuese a Jerusalén. Entonces no fue. Pero los hermanos querían empujarlo, pero él no se sujetó a eso, porque le decía, era el Señor el que decía que vinieran a él, o el que enviaba. Pero no era a él a quien lo manejaban y a quien lo enviaban, o a quien le pedían que viniera a tal o cual lugar. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 11, tenemos la muy conocida historia de Lázaro, que está enfermo y sus hermanas mandan a llamar al Señor y le llevan el mensaje: Lázaro, al que amas, está muy enfermo. Lo que ellas querían era que el Señor fuera más bien a sanar a Lázaro. Pero ¿qué hizo el Señor? No fue, se quedó. Entonces vea eso. Por eso le decía, si usted lee la Biblia, está familiarizado con los evangelios, usted sabe que es así. Es el Señor el que siempre está atrayendo hacia sí. Pero vea, ahora es lo inverso. La familia del Señor quieren moverlo a Él. Él está dentro de la casa y la familia está afuera. Pero ellos quieren sacar al Señor que está dentro para que se vaya afuera, porque la familia estaba afuera. Quizá, hermano, usted podrá pensar que me estoy fijando en un detalle muy pequeño, pero le dije, es una de las características del Evangelio de Marcos, que le da mucha importancia al espacio y cómo los personajes se mueven dentro de él. Es la familia la que quiere mover a Jesús, y era lo inverso. Nadie movía a Jesús, era Él quien movía a los demás. Pero ahora debemos verlo también en el contexto en el cual está la narración. Vuelvo a repetir, la familia era la que estaba fuera de casa y Jesús era el que estaba dentro. Entonces yo le pregunto, ¿quiénes eran los que estaban afuera? La familia del Señor, ¿verdad? Su madre y sus hermanos. Ellos eran los que estaban afuera. Pero fíjese que la acusación de estar afuera es exactamente la que la madre y los hermanos del Señor le están haciendo a él. Porque si usted vuelve al versículo 21, ahí dice: cuando se enteraron sus parientes,
salieron a hacerse cargo de él porque decían, oiga lo que decían, está fuera de sí. Entonces, María y los hermanos de Jesús, ¿qué pensaban? ¿O quién creían ellos que era el que estaba fuera? Creían que era Jesús. Ahí lo dice claramente el versículo 21. Decían, está fuera de sí. O sea, Jesús fuera de sí mismo. Pero el siguiente relato nos muestra que es lo contrario. Jesús es el que está adentro, y los que están fuera son ellos, son la familia. Esto significa, hermanos, que nosotros debemos ser muy cuidadosos en cuanto a pesar y juzgar las circunstancias que nos rodean. Porque es muy fácil aventurarse y hacer un señalamiento como el que le hacían a Jesús, que le decían, Jesús está fuera, Jesús está fuera de sí. Y en realidad eran ellos los que estaban afuera. Jesús estaba dentro de la casa. Ellos eran los que estaban fuera. Ellos no habían sido lo suficientemente cuidadosos para darse cuenta que eran ellos los que estaban fuera. Y eso sucede con muchas personas, que lo que señalan y critican en otros en realidad no es problema de los otros. Puede ser que sea el problema de quien está haciendo esos señalamientos. Por eso es que la Biblia insiste tanto en el hecho que cada quien dará cuenta de sí. Usted no puede dar cuenta por otras personas, ni le van a pedir cuentas por cómo otra persona llevó su vida cristiana. Usted tiene que responder por usted mismo. Pablo lo dice, cada quien llevará su propia carga. Entonces, nuestra responsabilidad es juzgarnos nosotros, juzgarnos para saber si estamos adentro o si estamos afuera. Este lenguaje de adentro y de afuera era la manera como las iglesias que redactaron el Evangelio de Marcos contemplaban la fe. Aquí lo podemos ver también en el capítulo 4. Mire, por ejemplo, el versículo 11. Es el Señor hablando y dice, a ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas. Fíjese la distinción que el Señor está haciendo ahí. A sus discípulos les dice, ustedes están adentro, ustedes comprenderán los secretos del reino de Dios. Pero los que están afuera, ellos no lo van a entender, porque a ellos, a los de afuera, les hablaré solo por parábolas para que no entiendan. Fíjese, el Señor está haciendo una separación entre los que están adentro, que son sus discípulos, y los que están afuera, que son los que no son discípulos. Esa era la norma de vida en estas iglesias que redactaron el Evangelio de Marcos. Ellos se veían así como cristianos que seguían al Señor, pero que estaban dentro de la fe, y que el que no era creyente era alguien que estaba afuera. Entonces, vean, no es solamente un relato en donde se describe que unos estaban adentro, otros estaban afuera. Tiene un sentido teológico. Así como nosotros hablamos de incrédulos,
las iglesias que redactaron este evangelio no decían los incrédulos, decían los de afuera, para diferenciarlos de los creyentes, que eran los que estaban adentro. Pero ese era el concepto que ellos manejaban: estar adentro o estar afuera. Ahora resulta que es la familia del Señor la que está afuera. Pero ellos pensaban que era Jesús el que estaba afuera de sí. Pero estamos viendo que la realidad era lo contrario. Y por eso yo le mencionaba la importancia que en lugar de estar viendo a los demás, nos veamos nosotros mismos. En lugar de juzgar a los demás, nos juzguemos a nosotros mismos. En lugar de criticar a los demás, mejor critíquese usted mismo. Porque le puede pasar lo que le ocurrió a María y lo que le ocurrió a los hermanos del Señor, que decían: Jesús está fuera de sí. Y no, eran ellos los que estaban fuera. Jesús estaba en el centro mismo de los que estaban adentro. Allí lo dice claramente, versículo 32: pues había mucha gente sentada alrededor de él. ¿De quién era el que estaba adentro? Bien en el centro, Jesús. Y alrededor de él estaban los que le escuchaban. Y vea que eso no es solo un detalle del relato, porque en el versículo 34 vuelve a repetirlo. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él. Otra vez el Señor está en el centro y sus discípulos son los que están adentro, pero alrededor de él. Y es la familia del Señor la que está afuera. Entonces, ¿qué sucede? Ellos están afuera, lo mandan a llamar. Alguien llega y le dice a Jesús: mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Ahora veamos la respuesta del Señor. Versículo 33: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Cualquiera diría: bueno, ¿y qué le pasa? Que no se acuerda quién es su mamá y quiénes son sus hermanos. Porque él está preguntando: ¿quiénes son? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Pero es una pregunta retórica, porque a lo que quiere llegar es lo que dice el versículo 34. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Vea, el pasaje es duro con la familia del Señor. Pero eso es lo que querían precisamente las comunidades que escribieron el Evangelio de Marcos. Eso es lo que querían: descalificar a la familia del Señor para que no continuaran tratando de ejercer influencia con corrientes teológicas que no eran las que ellos sostenían. Y por eso, en boca del Señor Jesús, dice: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Es como les estaba dando una base a ellos para poder decir: bueno, muy hermano de Jesús podrá ser Santiago, pero eso no le añade nada, porque Jesús dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y él dijo: aquí están mi madre y mis hermanos, y se refería a los que estaban adentro, alrededor de él. Ahora yo le pregunto: ¿quiénes eran los que estaban adentro para la comunidad de Marcos, o marquiana, como se le llama para decirlo de manera más sencilla? ¿Quiénes eran los que estaban adentro para las iglesias marquianas? ¿Quiénes eran los que estaban adentro? ¿No sabe quiénes eran los que estaban adentro? No me estoy refiriendo al relato, sino que a la interpretación simbólica
que el Evangelio le da a la ubicación en el espacio, lo que he estado tratando de explicarle. Que en el Evangelio de Marcos el espacio no es simplemente la medida o la distancia entre puntos distintos. Para ellos tiene un significado simbólico, espiritual, teológico. Desde ese punto de vista teológico, para las comunidades marquianas, ¿quiénes eran los que estaban adentro? Eran ellos mismos. Eran ellos mismos. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Jesús dijo, viendo los que estaban adentro, alrededor de él: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Eso les daba base a estas comunidades para ellos poder decir: bueno, María, muy madre de Jesús podrá ser, pero que se quede allá en Jerusalén con su hijito Santiago, porque Jesús dijo que los que estamos adentro somos su madre y somos sus hermanos. Era una base tremenda para ellos de poderse defender de las influencias, porque ese era el argumento. Ya le dije, Santiago, el hermano del Señor, era cabeza de la iglesia en Jerusalén, una iglesia que creía que había que creer en Jesús, pero que además había que guardar la ley. Ellos eran los judaizantes que tanto confrontó Pablo. Pero ¿cómo los judaizantes ejercían tanta influencia? Porque decían: oigan, si allá es nada menos el hermano de Jesús el que está al frente de la iglesia, ¿y aquí quién está? Pablo. ¿Y ese quién es? Si ese ni creyente era cuando mataron a Jesús. Y era cierto. Pero esto les da una base a ellos a decir: no, no importa que allá esté Santiago. Porque recuerde, el libro de los Hechos, el día de Pentecostés, ubica a María en Jerusalén. Ella es una de los 120 que está en el aposento alto, o que se reunían en el aposento alto, y que también estuvo ahí el día cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Ahí lo ubica Hechos en Jerusalén. Pero ellos decían: no necesitamos la opinión de María, ni necesitamos la opinión de Santiago, hermano del Señor, porque Jesús dijo: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Y estaba hablando de los que están adentro. Y para ellos, simbólicamente, adentro eran ellos mismos, la comunidad marquiana. Era como que si Jesús les dijera: ustedes son mi madre, ustedes son mis hermanos. Así que por allá está María, que esté bien, pero por allá. Pero nosotros somos la madre y los hermanos de Jesús. Ese era el sentido del pasaje. Obviamente eso significaba un rechazo al llamado que su madre y sus hermanos le estaban haciendo al Señor. Y termina remachando en el versículo 35 cuando dice: cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, vea, les está quitando todo privilegio, porque ahí lo está diciendo el Señor. Cualquiera, no está diciendo la que me dio a luz, no está diciendo mis hermanos que desde niños vivimos juntos, mis hermanas que compartimos la infancia y la adolescencia. No, cualquiera, dice él, cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Les quita todo privilegio a la familia de Jesús. Y el privilegio se lo da ¿a quién? Al que hace la voluntad de Dios, que son los que están adentro, es decir, las comunidades marquianas, ellos mismos. No sé si me he dado a entender, hermano. Bueno, le voy a creer. Ahora quiero terminar con la aplicación de esto.
Ya dije, la familia del Señor, su madre, sus hermanos estaban afuera y querían sacar a Jesús. Querían que él, que no solo estaba adentro, sino que era el centro de los que estaban adentro, porque dice que todos estaban sentados alrededor de él, y lo dice 2 veces. Y eso no es casualidad y no es una simple descripción del relato, es el uso de un recurso simbólico que aparece aquí y aparecerá después, y lo vamos a ver en este Evangelio de Marcos. Es el uso que Marcos hace del espacio y de los movimientos que se dan dentro del espacio. ¿De qué quería la familia de Jesús? Sacarlo de ahí. Pero el Señor acaba de decir que estar allí y los que están adentro son los que hacen la voluntad de Dios. De si lo querían sacar de ahí para que saliera afuera, lo que el pasaje quiere decir es que lo que quería María y sus hermanos era sacarlo de la voluntad de Dios, porque eso significa estar adentro. Él lo ha dicho. Vio alrededor los que estaban adentro, los que le rodeaban, y viéndolos a ellos digo: aquí están mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que haga la voluntad de Dios es mi madre, mi hermana y mi hermano. Pero lo están llamando a que salga afuera. Entonces, ¿qué era eso? Dejar la voluntad de Dios para escuchar la voz de su familia. Es decir, el mensaje ahí que se quiere dar es que María y sus hermanos querían sacar al Señor de la voluntad del Padre. Ahora, como le dije, quiero sacar ya de ahí la aplicación para finalizar. Significa esto que si el mismo Señor se vio sometido a situaciones en las cuales hubo intentos, en este caso de su madre y de sus hermanos, por sacarlo de la voluntad de Dios, entonces también nosotros vamos a enfrentar en la vida cristiana, a lo largo de ella, no solo una vez, sino que en diversos momentos, situaciones, personas que van a tratar de sacarnos del centro, de adentro, es decir, sacarnos de la voluntad de Dios. Piensa en esto. Supongamos que usted está en una reunión de creyentes, como la estaba ahí el Señor Jesús, y usted está en el centro, está hablando, pero recuerde, las enseñanzas del Señor eran de horas y horas y horas, y en medio de esas horas Él descansaba, comía. Por eso es que muchas enseñanzas del Señor fueron cuando Él estaba comiendo en la mesa. Es decir, no era un culto propiamente dicho. Pero supongamos que es usted el que está ahí en una reunión cristiana, y de repente llega su mamá y llegan sus hermanos, y alguien llega y le dice: ahí afuera está su mamá y están sus hermanos. ¿Usted qué haría? Quizá diría: bueno, algo pasó, quizás se murió algún tío, o alguna de mis hermanas está enferma. ¿Y usted qué haría? Quizás dijera: bueno, hermanos, discúlpeme un momento, va a pasar el hermano fulano que va a cantar algunos cantos, así que adoremos al Señor. Y en eso usted sale y va a ver a su mamá, porque es su mamá. Eso quizás es lo que haríamos todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se respeta a la madre, se respeta a la familia, se le tiene un especial afecto. Pero ¿qué hubiera ocurrido si usted accede a eso? Lo sacan de la voluntad de Dios. Fíjese que este es un tema bien delicado, porque la familia puede ser en algún momento
el aspecto que nos desvía de la voluntad de Dios y no nos damos cuenta. ¿Y sabe por qué no nos damos cuenta? Porque la Biblia tiene recomendaciones para la familia. Y usted sabe, en los ambientes cristianos, la familia es muy valorada. Es un mensaje que le diría básico o repetitivo de la iglesia cristiana, el tema de la familia. De cómo se valora el tema de la familia. El peligro está en que usted pudiera no darse cuenta en qué momento su familia lo está sacando de adentro de la voluntad de Dios. Le pongo un ejemplo. Eso yo lo escuché de un pastor. Él estaba hablando de la importancia del matrimonio. Estaba hablando del valor que el cristiano tiene que asignarle a su cónyuge, lo cual es una enseñanza muy cristiana, ¿no? Pero él vino y dijo esto. Él dijo, para mí, dijo, le estoy hablando de un pastor, ¿verdad? Un pastor que dice, para mí, dijo, mi esposa es tan importante que si ella me pidiera que yo dejara el ministerio, yo lo dejo, dijo él. Las palabras suenan muy bien, ¿no? Y es una reafirmación de lo que él había estado hablando, la importancia de valorar la vida matrimonial. Ese era el tema que él estaba desarrollando. Dentro de ese contexto, esa expresión de decir, si mi esposa me pide que yo abandone el ministerio, yo lo abandono. O sea, es una reafirmación tremenda de la verdad que él estaba enseñando. Pero, si usted lo piensa bien, lo que él estaba diciendo, lo que él dijo, y que le digo, yo lo oí, yo estaba ahí, lo que él dijo es exactamente lo contrario de lo que Jesús hizo. Él no. Si eso querían, que dejara el ministerio porque pensaban que estaba loco, se lo querían llevar a la casa para encerrarlo. Y por eso dijeron que venga para acá. Y ahí le tenían la camisa de fuerza ya para amarrarlo. Eso querían. Y salió el Señor. O dijo el Señor, bueno, mi madrecita, que me dio a luz bajo concepción del Espíritu Santo, me pide que me vaya, así que lo siento, finalicemos la reunión y me voy porque valoro a mi madrecita. Y además la palabra dice que hay que honrar a padre y madre. Así que, señores, hasta aquí llegó la reunión, buenas noches, que les vaya bien y yo me voy con mi familia. Eso hizo Jesús. Ahí donde le digo, es bien delicado, ¿no? O sea, porque todo el pensamiento a nosotros nos puede llevar quizás a estar más de acuerdo con lo que el pastor, amigo mío, dijo. Y que le digo, él lo dijo yo creo, con toda muy buena intención. Y como le digo, creo que sus palabras fueron una reafirmación tremenda a la enseñanza que estaba dando, ¿no? Pero ya viendo el fondo de las cosas, él lo que estaba diciendo es, yo por mi esposa me salgo de la voluntad de Dios. ¿Por qué está él en el ministerio? Porque la mujer le dijo que estuviera en el ministerio. No, fue Dios quien se lo dijo. Solo Dios le puede decir entonces que deje el ministerio. Pero si viene la esposa y le dice que deje el ministerio, él no tiene por qué dejarlo, porque ella lo quiere sacar de la voluntad de Dios. Entonces, ahí hay que tener, hermano, como mucha sensibilidad y mucha sensibilidad espiritual y mucha comprensión bíblica para saber, hermanos, cuándo usted puede acceder y cuándo no. Pero le dije, es delicado. ¿Por qué es delicado? Porque yo conozco, hermanos,
cantidad innumerable de matrimonios, sobre todo matrimonios, pero también de familias, que lo que se usa como excusa son pasajes como este, para no hacer frente a la resolución de los problemas familiares, como la Biblia lo manda. Entonces, hay hermanas que están peleadas con sus maridos, con sus esposos. Como no se llevan, ya no lo aguanta. Entonces dice: no, Jesús dijo, mi madre, mi hermano, mi hermana es el que hace la voluntad de Dios, así que yo me voy a dedicar a hacer la voluntad de Dios. Y mi marido, como él es impío, él es pagano, él allá que se quede, ahí que vea qué hace. Si se quiere buscar otra mujer, que se la busque, pero yo lo que voy a hacer es que aquí voy a estar en la iglesia, voy a estar sirviendo a Dios. Nadie me va a sacar, a mí el diablo no me va a sacar de hacer la voluntad de Dios. Y se oye muy piadoso lo que la hermanita profeta está diciendo. Sí, se le oye muy, muy santo. Pero ¿sabe cuál es la realidad? No es que ella esté preocupada porque le quieren mover de la voluntad de Dios. No, es que tiene pleitos con su marido que no quiere resolver, y está tomando como excusa la palabra para mantenerse en su orgullo. Y le dije, yo conozco cantidad de matrimonios que se separaron por eso. No porque el uno quería sacar del camino del Señor al otro, no, era porque no querían enfrentar la resolución de los problemas como la Biblia manda. Simplemente eran orgullosos y tomaron como excusa la palabra. Hijos han abandonado sus hogares, padres han abandonado a sus hijos. Algunos por los hijos por desobediencia, los padres por irresponsabilidad, y toman como excusa la Biblia. Lo ve, no es tan fácil, es delicado, ¿no? Porque por un lado es muy sutil cómo la familia le puede sacar de la voluntad de Dios, pero también es muy delicado lo otro, donde usted está tomando por excusa, es eso, es una excusa, pasajes como este, porque usted es un orgulloso y no quiere resolver los problemas. Si el pasaje favorito de las profetas orgullosas es donde el Señor dijo: el que no aborrezca a su familia y me ame a mí, no podrá ser mi discípulo. Entonces dice: ya ve, yo mejor por eso a mi marido ya ni caso le hago. Yo voy a amar al Señor, porque Él dijo que había que aborrecer a la familia. Así que si Él se quiere ir con otra mujer, que se vaya. Se oye muy santo, porque como usan hasta base bíblica, mal usada, pero la están usando. Pero esa profeta es orgullosa. Su problema es el orgullo. Uno no puede tomar pasajes como este como excusa para evadir responsabilidades que la Biblia nos establece. Pero también el pasaje, y es la razón por la cual está ahí, nos alerta de lo sutil, de cómo hay elementos que nos pueden sacar de la voluntad de Dios y ni cuenta nos damos. Estamos hablando del tema de la familia, que quizás es lo más delicado, pero pueden ser otros elementos. Puede ser que aspectos de trabajo le están sacando de la voluntad de Dios. Puede ser que un ofrecimiento de su familia que está en otro país y le dice: mira, venite, te vamos a mandar el dinero, aquí ya te tenemos la casa, el apartamento. Normalmente eso es mentira, pero la gente se lo cree. Están diciendo: venite, que aquí ya te tenemos trabajo, hasta te tienen ya 3 meses de salario, que ya al nomás venir te lo meten en la bolsa. Y la gente dice: ay, bendición de Dios. Y aún dicen esto: si todo me sale bien, es que era la voluntad de Dios. Imagínense si todo me sale bien. Es decir, si me sale bien, todas las ilegalidades que voy a ir cometiendo, todas las leyes que voy a ir quebrando, todos los delitos que voy a ir cometiendo, todas las mentiras que voy a ir diciendo, si todo
todas esas fechorías me salen bien, es que era la voluntad de Dios. Eso lo saca de la voluntad de Dios, le desvía de la voluntad de Dios totalmente. Pero como es tan atractiva la oferta, entonces, pueden ser así, hermanos, cosas de trabajo, de intereses, pueden ser amistades. A veces las mismas ocupaciones de la iglesia nos están sacando de la voluntad de Dios. Otras veces he predicado en ese tema, hermanos, de que Dios no quiere que nosotros hagamos un montón de cosas. Dios lo que quiere es que hagamos lo que Él nos ha dicho que hagamos. Pero como viene, que nos invita fulano, que nos invita mengano, que venga aquí, que haga allá, que una reunión acá, que muerto allá, que 15 años por aquí, que se casó el hermano fulano, que vela por el otro lado, y anda haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, y se va a morir de tanto hacer, y va a llegar a la presencia del Señor y le va a decir: Señor, he acabado la carrera, peleé la buena batalla. Y el Señor le dirá: ¿cómo que terminaste la carrera si nunca hiciste lo que yo te pedí? Pero Señor, fui a velas, fui a entierros, fui a 15 años, fui a casamientos, fui a divorcios, fui a todo. Y el Señor le dirá: ¿alguna vez te pedí que hicieras eso? No, Señor, pero era tu obra. Yo no te dije que esa era la obra que quería que tú hicieras. Entonces, debemos estar muy conscientes qué es lo que el Señor quiere exactamente de nosotros. Y usted preocúpese de hacer eso y hacerlo bien. No bien, sino que excelente, de la mejor manera, porque esa es la misión que Dios le ha dado. Todos los que estamos acá, que hemos creído en el Señor, todos tenemos una misión. Eso tiene que hacer usted. Y nada tiene que desviarlo de eso. Nada tiene que sacarlo de estar en el centro y adentro de la voluntad de Dios. Porque los que le quieren desviar están afuera. Y por eso le dice: ven para acá. Ven. Aquí está mamita. Chusito, ven para acá. Aquí están tus hermanos. Y Jesús dijo: mis hermanos. ¡Ja! Partida de incrédulos. ¿Quiénes son? Mi madre y mis hermanos. Y viendo los que estaban ahí, dijo: aquí los tienen, mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Uno diría palabras muy pesadas para su familia, ¿no? Pero no dejó que lo movieran de la voluntad de Dios. Entonces hay que ser muy sabios, hermanos. Tenemos que ser muy sabios. No vaya a ser que por bien intencionados nos saquen de la voluntad de Dios. Y no vaya a ser también que por malintencionados agarremos pasajes como este para excusar nuestra rebelión a la palabra de Dios. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de que el Señor espera de nosotros y no permitir que nada nos mueva de ahí. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Y yo quiero invitar, si usted es primera vez que escucha esta enseñanza, primera vez que viene a la iglesia, o si ha venido en otras ocasiones, pero todavía no ha recibido al Señor Jesús, yo quiero invitarle para que no desaproveche la oportunidad y usted pueda hoy creer en el buen Salvador. ¿Hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita venir al buen Salvador? Ahí en el lugar donde está, póngase en pie en señal que usted desea
creer al Hijo de Dios. Y con gusto oraremos por usted. Cualquier persona, cualquier amigo, amiga que necesita venir y creer en el buen Salvador, póngase en pie, ahí en el lugar donde está, con toda confianza. Todas aquellas personas que hoy necesitan entregarse a Jesús, pónganse en pie, por favor, para que oremos por ustedes. ¿Hay alguna persona? Venga, venga con toda confianza. Queremos presentar su vida ante el Señor. Cuán importante es que podamos ubicarnos al centro de la voluntad de Dios. Debes preguntarte, ¿dónde estás tú? ¿A dónde te ubicas? ¿Adentro o afuera? ¿Quieres estar adentro? Cree en Jesús entonces, porque los que están adentro son los discípulos del Señor, los que le siguen, los que viven por Él. ¿Quieres tú ser uno de ellos? Ponte en pie. Ahora póngase en pie para que podamos orar. Si hay hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse con el Señor, necesita usted rededicar su vida al Señor, hoy es su momento para que lo haga. Le invito para que pueda venir. ¿Hay algún hermano o hermana que necesita reconciliarse? Puede ponerse en pie también. Recuerde, si es primera vez que viene al Señor o si es un reconcilio, puede pasar. Muy bien, aquí hay una persona que viene. Dios le bendiga. Bienvenido. De este lado hay otra persona que pasa. Dios lo bendiga. Bienvenido también. ¿Alguna otra persona que necesita venir? Hoy es su momento. Le invito para que pueda pasar. ¿Hay alguien más? No desaproveche la oportunidad. Yo le invito para que usted venga. ¿Hay alguna otra persona? Venga, acérquese. Voy a finalizar. Esta es ya la última invitación que hago, pero si hay alguien más que por primera vez necesita venir al Señor o reconciliarse, póngase en pie y súmese a estas personas. ¿Hay alguien más? Bien, aquí hay otra persona. Dios lo bendiga, bienvenido. ¿Alguien más que aproveche estos últimos segundos? Porque vamos a orar en este momento. A usted que nos ve por televisión, también le invito para que tome la decisión de creer en Jesús el día de hoy. Y si usted se ha alejado, algo le desvió, le sacó del centro de la voluntad de Dios, hoy es el momento de reconciliarse y volver. Únase con nosotros. Padre, gracias te damos por la oportunidad que tenemos de presentarte estas personas que vienen creyendo a tu palabra y que hoy desean estar dentro de la casa, dentro de la familia de la fe. Queremos ser tu hermano, tu hermana, tu madre, pues sabemos que el hacer la voluntad de Dios nos convierte en familia tuya. Lo mismo te pido por los que a través de la televisión están entregando sus vidas a ti. Señor, perdónales, dales vida nueva, que puedan conocerte, amarte. También por los oyentes de las emisoras de radio, llega a ellos para cambiarles, transformarles, y que la gracia
de tu Hijo Jesucristo. Haga de todos nosotros nuevas criaturas. Danos sabiduría, Señor. Haznos prudentes como palomas, pero astutos como serpientes, para saber cuándo debemos ser firmes y mantenernos dentro de tu voluntad, y cuándo lo que debemos corregir son nuestras actitudes del corazón. Ayúdanos a tener esa sabiduría y hacer así tu voluntad. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.